Para estudiar las partes de un chiller debemos dividir según su ubicación de la siguiente manera: partes del chiller ubicadas en el ciclo de refrigeración como tal, las partes del chiller ubicadas en el sistema de control y las partes ubicadas en el circuito de agua helada. Vamos entonces a diferenciarlas. Las partes del chiller situadas en el circuito de refrigeración. Los chillers convencionales trabajan con un circuito de refrigeración a compresión, donde básicamente vamos a tener los 4 componentes fundamentales. Vamos a tener un compresor, vamos a tener un condensador, vamos a tener una válvula de expansión y un evaporador. Este evaporador es el lugar que nos va a servir como intercambiador para poder generar el agua helada. Es decir, allí vamos a enfriar el agua. Ahora con estos 4 componentes tenemos que hacer estudios diferentes, porque los chillers nos van a mostrar que de acuerdo a la aplicación puede variar el tipo de cada componente. Vamos a verlo separadamente. El ciclo de refrigeración basa su funcionamiento en tener un refrigerante en el evaporador a baja presión, baja temperatura, succionar el calor del agua, evaporar, pasar de líquido saturado a vapor sobrecalentado, y ese vapor sobrecalentado es enviado mediante el compresor a un condensador para volver a pasar el estado líquido. Se vuelve a bajar la presión a través de la válvula de expansión y reiniciamos el ciclo. El compresor más usado, o los compresores más usados en los chillers, van a ser los compresores tipo scroll, el compresor de tornillo y el compresor centrífugo. Vamos a hablar del compresor tipo scroll. El compresor tipo scroll es un compresor que por sí solo ofrece menor capacidad frigorífica que los otros 2 mencionados. Es decir, si evaluamos un compresor de tornillo por unidad con respecto a un compresor de scroll y un compresor centrífugo, el compresor scroll sería el de mayor capacidad frigorífica, o sea, sería el más pequeño en cuanto a capacidad. Pero eso no es una limitación para usarlos en los chillers, porque podemos dotar al aparato de varios de estos componentes, como el que tenemos aquí en la figura. Aquí tenemos un chiller con 4 compresores scroll, donde la capacidad total de carga térmica se lograría con los 4 compresores trabajando en paralelo. Si en el momento la instalación requiere de un 75% de capacidad, entonces tendríamos trabajando 3 compresores. Si se requiere el 50%, 2 compresores, y un 25% un solo compresor. Esto hace que podamos adaptar de manera muy sencilla el chiller a la capacidad de carga de la instalación, y nos da la oportunidad de usar un compresor que nos ofrece muchas ventajas. La primera ventaja es que existen menos partes móviles en su estructura. Además, menos ruido, una eficiencia volumétrica mayor. ¿Qué quiere decir una eficiencia volumétrica? Que aprovecha mejor su volumen, se puede succionar más cantidad de refrigerante. También nos ofrece valores de eficiencia bastante altos. Si evaluamos el compresor de scroll por su principio de su funcionamiento, básicamente lo que origina la alta presión es el hecho de disminuir el volumen que tiene el refrigerante en un momento determinado. El principio mecánico pues no nos ofrece muchas alternativas para variar la capacidad, pero como contamos ahora con los sistemas inverter, si variamos la cantidad de giros, la velocidad, tendríamos otra herramienta para poder graduar las capacidades. Y además la mencionada, que es la más usada, que es dotar al chiller de varios compresores y colocarlos a trabajar el número de compresores dependiendo de la cantidad de carga que se tenga en el agua. Vamos a hablar de otro tipo de compresor presente en los chillers, el compresor de tornillo. Cuando hablamos de un compresor de tornillo, ya hablamos de un compresor de capacidad más alta que la del scroll. Cuando hablamos de un chiller de compresor scroll, ya mínimo nos imaginamos 2 compresores scroll en una capacidad muy pequeña, 4, 6, 8. Cambio, cuando hablamos de un compresor de tornillo en un chiller, podemos hablar de un solo compresor, porque con un solo compresor de tornillo se logra de una manera eficiente alcanzar la carga térmica. Podemos tener también un chiller con 2 compresores de tornillo,
para también pues habituarlo a la carga térmica. Basa su funcionamiento también en reducir reducir el volumen del refrigerante y con ello lograr la alta presión. Ofrece también la ventaja, como el scroll, de tener muy buen rendimiento volumétrico, también pocas partes móviles y también el hecho de tener una confiabilidad bastante alta. Cuando nos enfrentamos cuando vamos a elegir un compresor de tornillo para nuestro chiller o un chiller con compresor de tornillo, ya estamos hablando de capacidades medias de refrigeración. Es decir, para capacidades más pequeñas se suele usar compresores scroll y para capacidades medias se suele usar un compresor tipo tornillo. Son generalidades, pero esto no quiere decir que podamos ver compitiendo un compresor de tornillo con la misma carga que un compresor con un chiller con compresores scroll. No quiere decir eso, pero lo usual es que la mayor eficiencia de los chillers sea de esa manera. Para medianas hacia abajo, trabajar con los scroll, y para mediana hacia arriba, usar la de tornillo. Ese sería el modo que podemos clasificar estos dos tipos de compresores presentes en máquinas enfriadoras de agua. Cuando ya empezamos a hablar del compresor de un chiller de mayor capacidad, aquí tenemos un chiller con un compresor de tornillo enfriado con condensador enfriado por agua. Cuando empezamos a hablar ya de un chiller con mayor capacidad, entonces ya estamos enfocándonos en un chiller con un compresor centrífugo. A diferencia de los dos compresores anteriores, este compresor no basa su funcionamiento en reducir el volumen del refrigerante, sino basa su funcionamiento en aumentar su velocidad y después esa velocidad convertirla en presión. O sea, el funcionamiento es totalmente diferente. Este chiller con compresor de centrífugo tiene su mayor eficiencia, como lo hemos hablado, en capacidades de carga térmica mucho más altas que las dos anteriores. Tiene también mucha confiabilidad y tiene una ventaja también bastante alta, en el sentido, bastante buena, en el sentido de que no necesitamos usar aceite para lubricar, porque no hay partes móviles prácticamente en contacto. Fíjense que los rodetes no van a estar en contacto con la carcasa. Esto hace que si no necesitamos aceite para lubricar el compresor, podemos tener un refrigerante más limpio, y si tenemos un refrigerante más limpio, tenemos una mejor eficiencia en los intercambiadores, tanto en el evaporador como en el condensador. Precisamente una de las mejoras cuando hablamos de aceite que se le ha hecho a los sistemas con scroll, hablando otra vez del compresor scroll, es el hecho de colocarle a cada compresor la posibilidad de inmediatamente devolverle el aceite antes de que el refrigerante pase por las otras partes. Eso ha hecho que el compresor scroll también haya aumentado bastante su eficiencia en cuanto a intercambio térmico. Pero en cuanto al compresor de centrífugo, no hay ni el mínimo riesgo de tener aceite porque no lo vamos a necesitar. Se justifica el uso de este tipo de compresor en cargas térmicas mayores. Entonces tendríamos las tres clasificaciones de los compresores: compresor scroll para capacidades media bajas, para capacidades media altas usaríamos los compresores de tornillo, y para las capacidades ya altas usaríamos el compresor centrífugo para el chiller y tener un buen rendimiento de nuestra instalación. Aquí tenemos algunos datos. Estos compresores ofrecen un rango de eficiencia aún más alto porque la regularización del caudal se hace con las revoluciones del compresor. O sea, tenemos dos posibilidades. Podemos regular el caudal de refrigerante por la velocidad, pero también la velocidad nos permite regular la presión directamente. Nos la permite regular directamente porque recordemos que la presión en este tipo de compresor no se gana reduciendo volumen. De este principio, transformar la velocidad en presión. Aquí tenemos algunas partes del compresor centrífugo. Vamos ahora a las estrategias de control que usan los chillers. Esto a nivel general, no estamos hablando de un compresor específico. Sin embargo, lo más usual es que sean compresores scroll. ¿Por qué? Porque un compresor centrífugo vamos a tener pocos. El compresor de tornillo también vamos a tener pocos. Entonces el compresor scroll es el que básicamente se enfoca en la estrategia de control. Fíjense que tenemos en pantalla un circuito con un chiller con dos circuitos. Cada circuito tiene 3 compresores scroll. Tenemos el condensador CD, la válvula de expansión, y tenemos un solo evaporador. Dependiendo de la carga térmica que tenga la instalación, vamos a hacer uso de los 2 circuitos, o de un solo circuito, o de un determinado número de compresores. ¿En qué consiste la estrategia para el control con varios compresores? Esto lo podemos resumir en este cuadro. Fíjense,
tenemos unas tablas que nos van a ayudar a comprender la idea. Cuando tenemos una capacidad de un 100%, entonces ¿qué tenemos que tener? No tenemos ninguna otra posibilidad sino tener, vamos a tratar de ubicar que se vea el circuito y se vea la tabla. Cuando tenemos una capacidad del 100%, no nos queda otra sino tener los 3 compresores del circuito 1 y los 3 compresores del circuito 2 encendidos para alcanzar el 100% de la capacidad. Cuando ya la carga térmica, cuando hablamos de carga térmica, estamos hablando de la cantidad de agua helada que se necesita, ya sea en una instalación industrial o en un sistema de aire acondicionado. Cuando ya la capacidad que se necesita es del 83%, entonces no necesitamos que los 6 compresores estén encendidos. Podemos usar solamente 5. 3 en el caso del circuito 1 y 2 en el circuito 2. Vean los COP que vamos a obtener. Cuando tenemos un COP de 2.73, cuando tenemos 3 en el circuito 1 y 2 en el circuito 2. Y cuando tenemos 3 y 3 teníamos un COP de 2.62. O sea que inclusive cuando tenemos menos compresores encendidos tenemos un COP mayor. Entendemos este concepto, ¿no? El COP mayor quiere decir rendimiento energético. No quiere decir que con 5 compresores tengamos más frío. Más frío vamos a tener con los 6, pero tenemos mejor rendimiento. Cuando hablamos de COP hablamos de frío generado por energía eléctrica invertida. Entonces con 5 compresores el sistema manifiesta un mejor rendimiento. Ahora, según la estadística, cuando tenemos una demanda de calor de una carga térmica de 67%, fíjense las posibilidades que tenemos. Aquí ya empezamos a jugar con el control, porque necesitamos solamente 4 compresores encendidos. Entonces tendríamos esta posibilidad. Tendríamos la posibilidad de tener 2 compresores encendidos, 1 por circuito, o sea, 2 y 2. O tendríamos la posibilidad de tener 3 compresores de un circuito y un compresor en el otro circuito para llegar a los 4. Con 2 y 2 llegamos a 4 y con 3 y 1 también llegamos a 4. ¿Dónde va a estar enfocada la estrategia de control? Pues en este sistema que estamos mostrando, para este sistema específico que estamos desarrollando, cuando tenemos 2 y 2 tenemos un COP de 2.89, mientras cuando tenemos 3 y 1 tenemos un COP de 2.71. Entonces, ¿qué estrategia de control se debe usar? Se debe usar la estrategia de control que nos ofrece un mejor rendimiento. Entonces, cuando necesitamos tener 4 compresores, vamos a tener 2 y 2 en vez de 3 y 1 porque el COP es mayor. Cuando en cambio ya la demanda de calor es del 50%, pongamos atención acá, que necesitaríamos tener solamente encendido 3 compresores. Para tener 3 compresores tenemos 2 posibilidades, tener 2 en un circuito y 1 en el otro circuito, o solamente 3 en un circuito y ninguno encendido en el otro. Veamos cuál estrategia nos ofrece un COP mayor. Cuando tenemos 2 y 1 tenemos un COP de 2.92. En cambio, cuando tenemos 3 y 0 tenemos un COP de 2.62. ¿Qué estrategia tenemos que usar? Pues la de 2 y 1 porque nos ofrece un mejor rendimiento. Atención, ambas estrategias, tanto la 2 y 1 y 3 y 0, nos ofrecen la misma cantidad. Estamos hablando de prácticamente la misma carga térmica. Lo que cuando hacemos la referencia de COP, estamos haciendo referencia a que estamos invirtiendo menos electricidad para obtener la misma cantidad de frío. Entonces tendríamos el otro caso, cuando tenemos un 33%, nos queda la alternativa de tener 2 compresores encendidos. Podemos tener 1 y 1 o podemos tener 2 y 0. Cuando tenemos 1 y 1 tenemos una eficiencia del 2.97 en COP. Y el COP, recordemos siempre que va a ser calor generado entre el trabajo invertido. Tenemos 2.97, mientras que con 2 compresores de un mismo circuito tenemos 2.89. ¿Qué estrategia debemos usar? La de 2.97. Estos porcentajes, cuando hablamos de valor de dinero a pagar por electricidad, se van a retribuir en una eficiencia del equipo y en un menor costo de funcionamiento. Aquí además tenemos las otras estrategias para que de modo que podamos planificar la estrategia para poder automatizar el chiller. En este caso, esta estrategia para un solo chiller la hace el fabricante. Ya cuando estamos hablando de una instalación con varios chillers, pues podemos estar teniendo el caso donde el ingeniero proyectista tiene que hacer la estrategia para poder colocar a trabajar toda la instalación a la mejor eficiencia posible. Aquí tenemos una tabla orientativa, el rendimiento del compresor del chiller. Rápidamente mostramos cómo se manifiesta el rendimiento, qué afecta el rendimiento del compresor de chiller. El rendimiento del compresor de un chiller va a estar muy ligado a 2 cosas, a la temperatura de evaporación y a la temperatura de condensación. Siempre va a ser así.
Por lo tanto, de la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación, la más importante en cuanto a rendimiento va a ser la temperatura de condensación. Ambos valores afectan el rendimiento, pero la temperatura de condensación es aún más influyente. Entonces, por eso, los fabricantes de los chillers basan mucho su estrategia de control en mantener unos valores de presión lo suficientemente grandes como para lograr el intercambio térmico. Recordemos que en el condensador vamos a disipar la energía ganada en el evaporador. Entonces, la estrategia del fabricante, el cual va a ser mantener un valor de presión adecuado para lograr el intercambio de calor, pero a un bajo consumo de energía. Entonces, eso lo vamos a ver en el rendimiento del compresor. Aquí tenemos una tabla donde vemos cómo a medida que va aumentando la temperatura de condensación se obtiene diferentes valores de capacidad de electricidad. Se necesita mayor capacidad eléctrica para cuando se tiene mayor temperatura de condensación, lo cual no es bueno porque estamos logrando prácticamente el mismo enfriamiento invirtiendo más dinero. El condensador, estábamos hablando del condensador y nos estábamos adelantando. El condensador en un chiller básicamente lo vamos a dividir en un condensador enfriado por aire y un condensador enfriado por agua. Los dos tipos de condensadores tienen sus ventajas y sus desventajas. El condensador enfriado por aire, su principal ventaja es el poco mantenimiento que requiere. Simplemente nos vamos a preocupar a grandes rasgos, nos vamos a preocupar por su limpieza, porque los ventiladores tengan los consumos de amperaje correctos, las RPM correctas, en caso que sean monofásicos, que los capacitores tengan las capacitancias que deben tener. De esa manera pues tenemos un intercambio bueno en el circuito. ¿Qué desventajas tienen los condensadores enfriados por aire? Tiene la desventaja de que el ambiente es más influyente en la capacidad del chiller. Vimos anteriormente que la temperatura de condensación es una variable importantísima en el rendimiento. Pues en los chillers enfriados por aire, ese rendimiento, como el condensador es enfriado por el mismo medio ambiente directamente, pues la temperatura del ambiente va a influir más directamente sobre el consumo de electricidad que tenga el compresor. Entonces, una de las desventajas mayores. Por eso es que se le dice muchas veces que es menos eficiente que el condensador que vamos a ver ahorita, que es el condensador enfriado por agua. Aquí tenemos las diferentes estrategias para condensación. Condensadores en B, tenemos la foto de un chiller enfriado por aire, tenemos alguna información. Esta información toda está en la página de Confort Empresarial, en el artículo de partes de un chiller. Lo puedes conseguir en el artículo de partes de un chiller del menú. Fíjense lo que estábamos hablando. Este gráfico que estamos mostrando es un gráfico bastante interesante, donde podemos observar cómo la capacidad de disipación de calor del condensador del chiller es directamente proporcional a la variación de temperatura que se tenga del condensador con respecto al medio ambiente. Vamos a ver qué queremos decir con eso. Cuando la diferencia de temperatura entre el condensador y el medio ambiente es de 11, lo que se puede disipar en este condensador es cerca de 11, un poquitico más de 200 kilowatts. Pero cuando la diferencia es de 17, entonces fíjense cómo aumenta la capacidad del condensador. Tenemos entonces 300 y 380. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos mayor diferencia de temperatura entre el condensador y el medio ambiente, cuando este 11 y 17 que estamos hablando, es la diferencia de temperatura que hay entre la temperatura del condensador y la temperatura del medio ambiente para que haya el intercambio de calor. El problema de tener diferenciales de temperatura tan altos es que vamos a tener presiones muy altas. Si tenemos presiones muy altas en el condensador, vamos a tener consumos energéticos muy altos. Entonces, es verdad, cuando pasamos de 11 a 17 tenemos mejor disipación del calor, pero tenemos un consumo muy alto de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que busca el fabricante? Busca tener variaciones de temperatura cercanas a los 11, 15 y tener una eficiencia buena en la parte eléctrica y una eficiencia buena en la parte de interacción de calor. Aquí entramos a la parte de condensadores de chiller enfriados por agua. La diferencia de un condensador enfriado por agua es que la disipación de calor que se tiene que hacer en el condensador, antes se hacía acá con estos ventiladores que hablamos mediante aire. Aquí lo vamos a hacer en otra carcasa. Por eso es que este chiller, si lo puedes ver acá, tiene dos tubos horizontales porque tiene dos intercambiadores. Tiene el evaporador y tiene el condensador. En el condensador vamos a pasar agua. Esta agua que estamos mencionando aquí no tiene nada que ver con el circuito de agua helada. Es una agua
diferente que vamos a llevar a una torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento no tiene que ver nada tampoco con el circuito de agua helada, simplemente allí el agua va a perder el calor que ganó en el condensador. Entonces tendríamos, cuando hablamos de un circuito de chiller con condensador enfriado por agua, vamos a tener dos circuitos. Un circuito de agua helada y un circuito de agua solamente para el condensador. ¿Qué ventajas tiene? Que los condensadores enfriados por agua suelen ser mucho más eficientes que los condensadores enfriados por aire, por lo tanto nos ofrecen mejores diferenciales de temperatura, y al ofrecernos mejores diferenciales de temperatura podemos entonces tener mejores consumos, o sea, consumos más bajos en el compresor. Entonces esta es la razón por la cual muchas instalaciones de gran capacidad buscan tener condensadores enfriados por agua. Además, cuando tenemos un compresor con una capacidad de carga tan grande, el hecho de tener condensadores enfriados por aire no es muy práctico, porque necesitaríamos muchas estaciones de ventilación y tendríamos la necesidad de tener varios chillers, lo cual los originaría ruido excesivo en determinadas aplicaciones que no necesitamos. Aquí mostramos la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento es el lugar donde vamos a llevar el agua que enfría el condensador. Tenemos mostrando los chillers. Aquí tenemos las bombas que envían el agua helada al circuito, o ya sea industrial o de climatización, y tenemos las bombas que llevan el agua de enfriamiento. Tenemos los dos circuitos, agua helada y agua fresca. La helada para el proceso industrial o para el aire acondicionado que enfrió el evaporador, y el agua para las torres de enfriamiento que solamente se encargaron de enfriar el condensador. Aquí tenemos válvulas de expansión. La otra parte del chiller, válvulas de expansión. Las válvulas de expansión son válvulas termostáticas. Podemos tener válvulas electrónicas o válvulas termostáticas de bulbo. Cuando la capacidad del chiller es muy alta, pues ya en la actualidad se usan más que todo válvulas termostáticas, válvulas de expansión pero electrónicas. Cuando la capacidad del chiller es más baja, o cuando la tecnología que tiene el chiller no es tan avanzada, entonces se usan válvulas termostáticas de bulbo. Tanto la termostática de bulbo como la de expansión electrónica basan su funcionamiento en mantener un sobrecalentamiento a la salida del evaporador prácticamente de 5 grados. Recordemos que sobrecalentamiento es el diferencial de temperatura que hay entre la temperatura de entrada del refrigerante en el evaporador y la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador como vapor sobrecalentado. Si mantenemos ese valor en 5 grados, aseguramos una buena eficiencia del circuito y aseguramos un bajo consumo también, y aseguramos además que el compresor esté succionando constantemente vapor sobrecalentado. Entonces tenemos el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica, tenemos cómo lo hace. Recordemos que todo este artículo está en la página de Confort Empresarial, en la parte de herramientas gratuitas. Tenemos el evaporador. El evaporador es un sitio bastante importante porque es el sitio donde el agua va a adquirir la temperatura baja, y el refrigerante entonces allí va a recibir el calor que mencionamos del agua. Con ese calor el refrigerante pasa de líquido saturado a vapor sobrecalentado y iniciamos un ciclo de refrigeración. Y con ese calor que el agua le dio al refrigerante, el agua se convierte en agua helada y lo podemos enviar para el proceso industrial o para la parte de climatización.